Hay un momento exacto en la vida en el que te das cuenta de que la persona a la que le enseñaste todo lo que sabe está dispuesta a prenderle fuego a tu casa con tal de quedarse con tu jardín. Durante 6 años, fui la jefa de ingeniería logística en Distribuciones del Norte, una de las empresas de transporte y almacenamiento de alimentos más grandes del país. Mi trabajo era un reloj de alta precisión, coordinaba las flotas, negociaba los contratos y, gracias a un sistema informático propio, logré que los camiones redujeran sus tiempos de entrega a la mitad. Para el dueño de la firma, yo era su empleada de confianza. Todo iba sobre ruedas hasta que la carga de trabajo me obligó a contratar a un segundo al mando. Así llegó Mateo, un joven analista de sistemas, brillante en apariencia, muy educado y con una disposición para aprender que me deslumbró desde el primer día. Le abrí las puertas de mi oficina de par en par. Le enseñé mis métodos de organización, mis contactos personales con las aduanas y, lo más importante, le di acceso a mis contraseñas de administrador raíz del software de la compañía. En palabras sencillas, el acceso de administrador raíz es la llave digital maestra que te permite modificar las rutas de los camiones, cambiar los nombres de los choferes y autorizar las facturas de combustible en la computadora central del almacén. Yo lo veía como mi sucesor natural, el hermano menor en el trabajo al que impulsaría hacia un ascenso. Confié ciegamente en sus reportes y en su sonrisa de agradecimiento diaria. ¡Qué error tan grave! La envidia de un subordinado es como la humedad, avanza en silencio, pudre las paredes desde adentro y solo te das cuenta del daño cuando el techo se te viene encima. En cuanto la empresa anunció que se abriría la vacante para la Dirección General de Operaciones, los ojos de Mateo cambiaron. Dejó de ser el asistente sumiso y comenzó a diseñar un plan informático frío para sacarme del mapa corporativo. El plan de Mateo fue de una malicia técnica impresionante. Aprovechando que yo pasaba los días supervisando las descargas de mercancía en las terminales portuarias, Mateo ingresaba al servidor local de la distribuidora de noche utilizando mis contraseñas maestras. Creó una serie de lo que en el gremio llamamos viajes fantasma. Un viaje fantasma es, básicamente, registrar en la computadora de la oficina que un camión realizó una ruta de entrega de mercancía cara que nunca existió, alterando las firmas de los choferes y desviando el dinero del combustible y los seguros simulados hacia una cuenta bancaria privada. Mateo desvió de manera sistemática más de $300,000 de los fondos operativos de la distribuidora hacia una cuenta oculta a su nombre en un banco extranjero. La verdad salió a la luz debido a un simple retraso informático de la red local. Una noche, mientras revisaba los respaldos de los archivos digitales desde mi casa para verificar el inventario de los almacenes frigoríficos, noté que una orden de transporte multimillonaria hacia la frontera había sido autorizada a las 2 de la mañana usando mi nombre de usuario. Movida por un mal presentimiento, utilicé mis conocimientos de ciberseguridad para abrir la base de datos centralizada y desglosar el archivo técnico de conexiones de esa noche. Lo que descubrí en esa pantalla de madrugada me provocó un vacío nauseabundo en el estómago. No eran registros logísticos normales. Era un entramado de reportes de entrega modificados y facturas de choferes clonadas de forma milimétrica por Mateo para incriminarme de forma directa si los auditores del Estado realizaban una inspección fiscal. Mateo había clonado mi firma digital para ponerme a mí como la única responsable legal de las rutas fraudulentas. En los correos electrónicos confidenciales que logré recuperar de su servidor secundario, Mateo se lo decía textualmente a un cómplice externo: Elena pasa todo el día en los puertos y usa mis claves operativas. Cuando la auditoría detecte el desvío de los $300,000, alegamos que ella nos engañó con firmas falsas desde el muelle y se robó el dinero corporativo. Es solo una ingeniera técnica. No tiene los recursos ni los contactos para dar pelea en los tribunales contra mí. En ese preciso segundo,
La Elena vulnerable que veía a su asistente como un alumno agradecido murió para siempre en esa sala vacía. Una furia fría, analítica y calculadora me recorrió el cuerpo. Sabía perfectamente que si confrontaba a Mateo a la mañana siguiente frente al dueño de la empresa, él simplemente borraría los registros del sistema local, retiraría el dinero de la cuenta oculta y activaría los reportes falsos para que la policía me arrestara a mí por fraude antes de que pudiera defenderme legalmente. Tenía que jugar el papel de la jefa ignorante y tranquila hasta que tuviera la soga completamente apretada alrededor de su cuello en un escenario público donde no tuviera escapatoria legal. Esa misma madrugada, contacté a un bufete de abogados penalistas expertos en delitos financieros de cuello blanco y a un perito informático forense certificado. Durante el fin de semana, el perito analizó el servidor físico de la distribuidora y ejecutó lo que llamamos una auditoría de red profunda. Una auditoría de red es, en palabras sencillas, ponerle cámaras ocultas virtuales a todo lo que se escribe, se envía o se modifica desde las computadoras de una oficina para ver el camino exacto que tomaron los datos y rastrear la dirección IP de origen. Como explicamos antes, la dirección IP es la matrícula o el número de identificación único que el Internet le asigna a un módem para saber exactamente desde qué casa o cubículo se hizo una transferencia. El perito emitió un dictamen técnico irrefutable que demostraba que los contratos fraudulentos no se habían autorizado desde mi terminal de trabajo en el puerto, sino desde la dirección IP de la casa de Mateo a las 3 de la mañana. El traidor había dejado su huella digital virtual grabada en la escena del crimen informático. La oportunidad perfecta para hacer estallar la trampa llegó con la celebración de la Asamblea Anual Extraordinaria de la Junta de Socios de Distribuciones del Norte, un evento corporativo de alto perfil celebrado en el auditorio principal de un lujoso hotel de la ciudad, con la presencia presencial de los inversionistas más importantes del país, directores de los bancos comerciales financistas y los medios de comunicación económicos locales. Mateo estaba impecable, vistiendo un traje carísimo, paseándose por los pasillos con una copa de champaña y, presumiendo ante los empresarios que su gestión de control de riesgos había alcanzado niveles récord de eficiencia financiera en el último mes tras mi supuesta baja por estrés. Yo llegué al auditorio vistiendo un sastre negro sobrio, con mi laptop de desarrollo bajo el brazo y una serenidad absoluta grabada en el rostro. Llegó el momento del informe final de la dirección técnica. Mateo subió al escenario principal en medio de los aplausos del público. Tomó el micrófono inalámbrico e inició un discurso egocéntrico lleno de una hipocresía que me causaba asco físico, hablando sobre la integridad operativa, el control de procesos y cómo los valores éticos eran el pilar absoluto de su exitosa carrera. Al final de su intervención, y siguiendo el plan de humillación que sus asesores le habían recomendado para dejarme expuesta antes de ejecutar mi despido definitivo y la denuncia penal la mañana siguiente, me pidió que subiera al escenario para proyectar el video conmemorativo con los balances de la distribuidora. Era el instante exacto que yo había estado esperando. Subí los escalones del escenario principal con paso firme, conecté mi computadora personal al sistema de proyección digital del hotel y tomé el micrófono de la mesa de control de la sala. Miré a Mateo directamente a los ojos con una ironía fría que lo descolocó por una fracción de segundo, y me dirigí a todo el público presente de forma natural. Las luces del gran salón se apagaron por completo, en lugar de proyectarse los gráficos comerciales de Mateo. La pantalla gigante de 12 metros de ancho mostró en alta definición el dictamen del perito informático forense que demostraba el rastreo de la IP de la casa de Mateo hacia los viajes fantasma, seguido por los estados de cuenta bancarios detallados por la fiscalía que mostraban los $3 millones desviados al banco extranjero. Pero el clímax del escándalo llegó cuando los altavoces del salón de gala reprodujeron el audio nítido de una llamada interceptada legalmente por la Policía Federal donde se escuchaba a Mateo hablar con su cómplice,
Elena está en los puertos y usa mis claves. Cuando la auditoría detecte el desfase de los camiones, alegamos que ella nos engañó y se robó el dinero corporativo. Los directores jamás van a revisar los metadatos de la SIP de origen de madrugada. El auditorio entero se sumergió en un silencio tan sepulcral que podías escuchar el sonido de las copas de cristal resbalándose de las manos de los inversionistas y estrellándose contra el suelo de mármol. El rostro de Mateo pasó de la soberbia triunfal a una palidez cadavérica absoluta en cuestión de un parpadeo. El micrófono inalámbrico se le cayó de los dedos provocando un zumbido espantoso en las bocinas de la sala mientras intentaba articular una mentira que ya nadie en ese lugar estaba dispuesto a escuchar. Los miembros de la junta de socios se levantaron de sus asientos con los rostros desencajados por la furia, exigiendo respuestas inmediatas a gritos ante la mirada de asmo de los reporteros de la prensa económica, para cerrar el colapso de manera implacable. Las puertas principales del salón de gala se abrieron de par en par. 4 agentes de la División de Delitos Económicos de la Policía Federal ingresaron con pasos firmes. Subieron al escenario principal en plena Asamblea General, le leyeron sus derechos a Mateo ante las de televisión y le colocaron las esposas en las muñecas ante la mirada de asco de todos los accionistas del país. Ver a mi asistente y segundo al mando salir del hotel de lujo arrestado por fraude financiero agravado, robo de secretos industriales y falsificación de documentos públicos fue un acto de karma puro e implacable. El proceso penal que desataron mis abogados y la Fiscalía Federal trituró la vida de Mateo en cuestión de meses. Al tratarse de un fraude informático sofisticado que ponía en riesgo los fondos operativos de una distribuidora mayorista regulada por el Estado y un intento de desvío de capitales hacia paraísos fiscales, las autoridades le impusieron una condena efectiva de 8 años de prisión en un centro de seguridad media por robo de secretos comerciales, acceso ilícito a sistemas y falsificación de firmas electrónicas, sin derecho a fianza. Sus cuentas personales fueron congeladas y el dinero desviado fue repatriado, por orden del Tribunal de Justicia para cubrir los daños financieros. La Junta de Accionistas e Inversionistas Internacionales de Distribuciones del Norte, avergonzada por la negligencia de su dirección directiva y al darse cuenta a través de las auditorías de red de que yo era la únicamente honesta que dominaba la operación técnica de la empresa, tomó una decisión unánime. Me ofrecieron de manera inmediata el puesto de directora general de operaciones con un contrato blindado que triplicaba mi salario anterior. Hoy manejo un equipo de profesionales honestos en un piso ejecutivo propio, libre de los parásitos corporativos que pretenden escalar en el mercado pisoteando el esfuerzo ajeno. Aprendimos en el canal Karma en español que las trampas de oficina y la envidia de los asistentes corruptos nunca podrán destruir tus proyectos de vida cuando posees el conocimiento raíz y la disciplina técnica para demostrar la verdad. Si te ha gustado este story time largo de traición de oficina, auditorías de red y justicia en vivo contra asistentes narcisistas, déjamelo saber en los comentarios de abajo. Suscríbete al canal de Karma en español. Activa la campanita para que el algoritmo no te pierda la pista, y apóyanos con un gran like para que la comunidad siga demostrando que las cuentas de los traidores siempre terminan en números rojos. Nos vemos en el próximo video.